Ya está. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos del quinto y sexto grado de primaria del Colegio Alexander von Humboldt? Quien les habla es el profesor Frank Carlos. Ya como muchos de ustedes me conocen, me hago cargo de los cursos de Historia del Perú y también Geografía. Y bueno, de alguna manera, como ustedes saben, en esta situación muy complicada de pandemia del COVID-19, los profesores de la institución estamos haciendo los esfuerzos necesarios, estamos redoblando, incluso haciendo un triple de esfuerzo de lo que eran las clases presenciales para poder llegar hacia ustedes mediante este medio virtual y con la intención pues de no paralizar el aprendizaje de ustedes, que más que todo ese viene a ser nuestro principal objetivo y preocupación, continuar con nuestro trabajo y a la vez también continuar con su educación. Ustedes no pueden dejar de aprender y nosotros también no podemos parar de enseñar. Por ese motivo, chicos, yo les pido que puedan poner todo de su esfuerzo. Nosotros también lo estamos haciendo para que ese trabajo pueda salir de la mejor manera. Sabemos que el trabajo presencial, de hecho, es el mejor, ¿no? Porque nosotros ahí compartimos ideas, compartimos opiniones, conversamos, dialogamos, debatimos también, quizás por ahí, y de hecho eso hace que el aprendizaje sea mucho más fructífero. Y por eso les digo, nosotros los profesores estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que el trabajo virtual también pues se asemeje a ese aprendizaje. Bien chicos, ya en el transcurso de las clases nos iremos conociendo. Eh, Seguramente continúan los chicos del año pasado, es lo más probable. La siguiente clase voy a tener la lista completa, ahí los voy a poder llamar a cada uno y a la vez hacerte algunas indicaciones, ¿sí? De manera alternada, vamos a trabajar los cursos, es decir, en esta semana te voy a enseñar el curso de Historia del Perú, la siguiente semana te voy a enseñar Geografía y así, ¿no? Cada semana te voy a dictar un curso y a la vez también quiero comunicarte que los temas que estamos trabajando ahora van a servir a modo de reforzamiento de los temas que se ha venido viendo en las fichas de aplicación. Antes que comencemos estas clases, tú ya has recibido algunas fichas de trabajo, tú has estado ya trabajando, ¿verdad? Algunos temas. Ya, pues nosotros vamos a reforzar esos temas y la intención es que quizás con estas clases tú puedas corregir incluso las fichas de aplicación que has estado trabajando, todavía estás a tiempo. Otra cosita más. Lo que yo te voy a explicar te va a ayudar muchísimo, pero ojo, no quiere decir que tú vas a estar ahí sentadito y quietecito mirándome, ¿no? No, no va a ser así porque te comento que conforme te vaya yo explicando los temas, porque van a ser dos temas que te voy a explicar, vas a encontrar tú actividades, actividades que tú lo vas a realizar en tu cuaderno, así es. Y también te voy avisando lo siguiente. Todo lo que sea textual, es decir, todo lo que sea escrito, ¿ya? En la diapositiva lo vas a pasar a tu cuaderno. Ojo, no lo vayas a imprimir, ¿eh? Porque sé que algunos no tienen acceso a la impresión. Lo que vas a hacer tú es escribir en tu cuaderno, así como cuando trabajábamos en los salones, recuerdas, yo hacía mi pizarra y tú escribías, ya igualito aquí. También vamos a hacer eso. La diapositiva, es decir, el cuadrito que parece pizarra, ¿no? Lo vas a copiar a tu cuaderno, ¿sí? Menos las imágenes. Obviamente las imágenes no lo vas a copiar. Por ejemplo, aquí, mira, acá hay dos imágenes de Martín Vizcarra y de Hombres Antiguos. Eso no lo vas a copiar. Pero sí me sirve para qué? Para explicarte. Acá también hay imágenes. Eso no lo vas a pasar. Solamente todo lo que es escritura lo vas a pasar a tu cuaderno. ¿Ya? Lo vas a escribir. Todo bien bonito, bien ordenadito. Bien, entonces, las actividades que tú vas a realizar yo lo voy a revisar, ¿ya? Todo lo que tú realices, yo lo voy a revisar. Recuerda que ahora hay diferentes medios para poder revisarte. Así es. Tú también me vas a poder consultar, ya sea pues por video de YouTube
o de repente me vas a poder consultar también a través del WhatsApp, también, ¿no? Puedes leer tus consultas, voy a estar por ahí por los grupos de profesores y ahí me vas a poder consultar. Bien, chicos, así empezamos entonces nuestras clases virtuales. Yo estoy seguro que le vas a poner muchas ganas para aprender. Yo también me voy a esmerar para explicarte muy bien, ¿ya? Porque detrás de todo esto hay todo un conjunto de planificación, así es. Hay horas de trabajo e incluso también tengo que esperar todavía hasta altas horas de la noche para que no haya mucha bulla y de esa manera yo pueda grabar la clase. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a darle con todo, vamos a empezar con nuestra clase. Ujú. Bien, chicos, ahí está. Entonces, historia del Perú. ¿Ya? El primer tema que vamos a reforzar nosotros es la historia del Perú y sus fuentes. Profesor, ¿cómo es eso? Sí, pues porque yo aquí principalmente te voy a explicar cuál es la importancia de la historia del Perú, por qué nosotros tenemos que estudiar historia del Perú. Hasta incluso cuando tú estés en secundaria vas a seguir estudiando historia del Perú. Claro, de repente algunos chicos ya me conocen, ¿no? Ya saben más o menos cuál es la importancia, pero vamos a repasar un poquito, ¿sí? Acá te voy a explicar el por qué es importante la historia y es más, también te voy a explicar de dónde saca información los historiadores para reconstruir la historia. Es decir, el historiador no se inventa la historia. No es como el escritor o literato que se inventa. El historiador no puede inventar. Tiene que construir la historia. ¿Y de dónde saca la información? Ajá, eso te voy a explicar. ¿Sí? A ver. Muy bien, chicos. Entonces, en tu cuaderno colocas de título Aprendiendo sobre la historia del Perú. Ahí está. Muy bien. ¿Qué es la historia del Perú? Es una disciplina de las ciencias sociales que estudia los problemas y cambios de nuestra sociedad peruana, ojo, a través del tiempo. Eso debes tomar en cuenta. Chicos, en realidad nuestra historia, tú sabes que es milenaria. En nuestro territorio han vivido diversas sociedades, diversas poblaciones, la cultura nazca, la cultura chavín, la cultura paracas, la cultura mochica, la cultura tiahuanaco, la cultura inca, e incluso antes de esas culturas también han habido pobladores. ¿Recuerdas que incluso alguna vez te enseñé sobre el hombre de Pacaicás, el hombre de Chivateros, el hombre de Toquepala, guitarrero, lauricocha? ¿Te acuerdas? Y si no, puedes revisar tu cuaderno del año pasado, a los que estaban en cuarto grado, claro. El año pasado les enseñé eso. Entonces, partiendo desde ahí, y luego cuando llegaron los españoles, lamentablemente comenzaron una serie de problemas. Claro, tú te has puesto a pensar el por qué existen problemas ahorita en nuestro país. Por ejemplo, la pobreza. Y sobre todo ahorita con esta situación, imagínate cuánta gente pobre nomás no está sufriendo con esta situación. ¿Te has puesto a pensar en eso? La pregunta es, ¿siempre habrán existido pobres? ¿Siempre? Yo te comento que en el Tahuantinsuyo, pobreza había, pero nadie moría de hambre o nadie pasaba problemas terribles. O sea, había pobreza, pero no tanto. Profe, ¿y desde cuándo viene esa pobreza enorme, extrema? Ah, ya, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Por ejemplo, desde que llegaron, ¿quiénes? ¿Te acordarás tú de Francisco Pizarro? ¿Te acordarás tú de Diego de Almagro? Claro, pues los españoles. Desde que llegaron los españoles. Eso es algo que nosotros no podemos dejarlo pasar. La discriminación, otro problema más. Que discriminan pues por el color de la piel, algo muy tonto en nuestro país, pero ocurre que sí, que la raza o que la gente con piel de color blanca y la gente con piel de color negra, uno discrimina a la otra por el solo hecho del color de la piel. Eso es tonto, pero ocurre en nuestro país. Profe, ¿y desde cuándo viene eso? ¿Desde cuándo? A ver, ¿vas razonando? Claro, desde que llegaron los españoles, claro, así es. O sea,
Si te das cuenta, varios de los problemas hay que verlo en dónde, en el futuro, en el presente, no, en el pasado. Ahí está su origen. Si queremos saber el origen de los problemas, ya, en el pasado. Y después, con el pasar del tiempo, el Perú ha tenido pues también varios problemas. Esos problemas han seguido todavía año tras año. Y por eso podemos comprender el por qué nuestro país tiene tantísimos problemas. ¿Te das cuenta? Súmale a ello pues la desnutrición, súmale a ello la corrupción, que también es histórica. Profesor, ¿qué? O sea que, entonces, ¿qué es la historia del Perú? La historia del Perú es una disciplina que estudia a nuestra sociedad, sus cambios y sus problemas a través de ¿qué? A través del tiempo. Eso es la historia del Perú. ¿Se entiende, chicos? Una vez más, la historia del Perú es una ciencia que estudia a nuestra sociedad, sus problemas y sus cambios a través del tiempo. La palabrita tiempo es muy importante. Tú me dirás, profesor, ¿y cuándo se inicia la historia del Perú? ¿Cuándo estuvieron los primeros peruanos? Ajá. Y los primeros peruanos, yo te pregunto, ¿será con la época de la independencia? ¿Desde ahí comienza la historia del Perú? ¿O desde antes? ¿Será desde la época de los incas? ¿O desde antes? Claro, es desde antes todavía. Chicos, los primeros grupos humanos llegaron a nuestro antiguo territorio hace más o menos 15.000 años antes de Cristo. 15.000 años antes que nazca Jesucito, ya estaban los primeros pobladores llegando al Perú. Claro, desde ahí comienza la historia del Perú. Profe, ¿qué? ¿Ya hasta cuándo es? De repente por ahí tú me dices, profesor, es hasta hoy día. Pero yo te pregunto, si dices hasta hoy día, que hoy día se acaba la historia del Perú, no, ¿sí o no? Lo correcto es decir, la historia del Perú es hasta la actualidad, porque de ahí va a seguir todavía la historia. Por ejemplo, mira, abajo te he puesto imágenes, ¿no? Mira cómo vivían más o menos los antiguos pobladores peruanos, los primeros pobladores peruanos, hace 15.000 años. Y mira, en la otra imagen, ¿quién está? Nuestro presidente, claro. ¿Cómo se llama? Ajá, se llama Martín Vizcarra. Así es, chicos, ¿no? Ese es justamente en nuestra historia actual, ¿sí? Ahora, profesor, ¿cómo se divide la historia del Perú? Ya, yo te digo simplemente tres etapas. Se divide en tres etapas. Perú antiguo, Perú colonial y Perú republicano. Son tres etapas. ¿Ya? Uno, dos, tres etapas. En el Perú antiguo están desde los primeros pobladores que llegaron hace 15.000 años hasta el año más o menos 1532. Claro, cuando empezó a desaparecer el imperio de los incas. Claro, hasta ahí. Y antes que caigan los incas han habido, cantidad de culturas que ya lo hemos estudiado alguna vez. Cultura nazca, cultura moche, cultura chavín, hasta cultura chiribaya. ¿Te acuerdas de un perrito pastor? Claro, ahí está pues. Ahí está. Muy bien. En el caso del Perú colonial, ya tiene que ver bastante, chicos, ¿con qué? Con el gobierno de los españoles. Recuerda que nosotros, antes nuestro país, pertenecía a la corona española. Y el rey de España, que por cierto, nunca vino un rey de España aquí al Perú, nunca vino un rey de España, pero sí mandaba qué cosa, a su representante. ¿Cómo se le llamaba? A ver, ¿quién se recuerda? A ver, ponte a pensar, ponte a recordar. Ajá, era el virrey. El virrey era justamente el representante del rey aquí en el Perú. Y ojo que no había solamente virreinato aquí en el Perú, ¿eh? También había en México también, había virreinato. Luego eso lo vamos a explicar, ¿ya? Y por último, el Perú republicano. Ajá, es la época actual. En la época, ¿no? Que desde el año 1821, ojo, 1821, con la proclamación de la independencia con don José de San Martín, ¿ya?
ahí comienza nuestra historia actual. Claro, ahí comienza el Perú republicano, porque a partir de ahí ya los peruanos han ido eligiendo, pues, sobre todo a quién, a sus presidentes. Claro, así es. ¿Ya? Y hasta ahora, ¿en qué época seguimos? ¿Mm? ¿En qué época seguimos? Etapa republicana. Así es, chicos. Muy bien. Mira, fuentes de la historia. ¿Ya? Esto está en el mismo tema, seguimos en el mismo tema, ¿ya? Seguimos en el mismo tema por si acaso, ¿ya? Pones de subtítulo, ahí en tu cuaderno de subtítulo pones fuentes de la historia, ¿sí? Así lo pones, fuentes de la historia. Y pues las fuentes de la historia son simplemente aquellos objetos o narraciones, ¿ya? Escúchame bien, ¿eh? Aquellos objetos o narraciones que nos brindan información sobre el pasado. Claro, profesor, ¿cómo es esto? Resulta que, chicos, que el historiador, para poder reconstruir la historia, tiene que observar ciertos objetos o tiene que analizar ciertos relatos o narraciones, porque eso le brinda información y con eso el historiador construye la historia, claro, hace libros, ¿no? Revistas, etcétera, publicaciones. Por ejemplo, hay tres tipos de fuentes materiales. Tres tipos. Fuentes, perdón, ¿ah? Hay tres tipos de fuentes de la historia, perdón. Fuentes materiales, fuentes escritas y fuentes orales. ¿Sí? ¿Estamos bien? Tres tipos de fuentes de la historia. Fuentes materiales, fuentes escritas, fuentes orales. Por ejemplo, en el caso de las fuentes materiales, son todos aquellos objetos que nosotros podemos ver, que nosotros podemos tocar, podemos palpar. Y si podemos hacer eso, da la casualidad que nos brindan información. Ejemplo, ¿tú alguna vez has ido a Machu Picchu? Ya, si es que has ido a Machu Picchu, qué buena suerte tienes. Porque al observar esa construcción inca, yo te pregunto, ¿nos brindará información? Por supuesto, nos brinda información del pasado y eso le sirve al historiador para reconstruir la historia. Por ejemplo, si yo te digo el templo de Chavín, que está ahí, ¿no? En Ancash, que fue parte obviamente de la cultura chavín. Si tú vas al templo de Chavín, pregunta, lo observas, lo tocas, ¿podrás sacar alguna información? Por supuesto, por muy poquita que sea la información, pero te la da. El solo hecho de estar ahí ya estás recibiendo información y eso te sirve para reconstruir la historia. Igualito le sirve al historiador, por eso es una fuente. Entonces, de fuentes materiales hay más o menos algunos tipos. Construcciones, templo de Chavín, Machu Picchu, cerámica, como ejemplo por aquí tengo una cerámica Nazca, mira, representa una palomita hecha de arcilla, obviamente, así como ese diseño y otros diseños más. Están, por ejemplo, las tumbas, están los tejidos, los mantos paracas, por ejemplo, también es un tipo de fuente material. ¿Te das cuenta? Las tumbas, ajá, como las tumbas Nazca que había, por ejemplo. Entonces, si te das cuenta, todo lo que se puede tocar, todo lo que se puede ver y tocar, sobre todo, escucha bien, tocar y que pertenece al pasado, es un tipo de fuente material. En el caso de las fuentes escritas, todo lo que sea escritura y se puede leer, todo lo que sea escritura y se puede leer pertenece a las fuentes escritas. Ejemplo, periódicos, libros, revistas, cartas, testamentos, crónicas. ¿Te das cuenta? Aquí, por ejemplo, hay una carta del año 1821. Si lo leemos, podemos obtener información también, claro, sobre cómo se escribían, qué palabras usaban, cómo vivía la gente, qué costumbres tenían. ¿Te das cuenta? Por eso es una fuente más de la historia. Y las fuentes orales, chicos, que más que todo son narraciones. Claro, son cuentos, son relatos, que de repente por ahí se crean en algún pueblito, ¿no? Y los padres le cuentan ese relato a sus hijos. Y esos hijos lo pasan a sus otros hijos. Y así sucesivamente se va pasando hasta la actualidad. Pasan de generación en generación. Nunca se pierden esos relatos. Ejemplo de eso es, ¿qué cosa? La leyenda de Manco Cápac y
Mamaokio, claro, pues la leyenda, ¿no? Justamente cuenta que hubo una pareja enviada por el Taita Inti, el dios Sol, ¿verdad? Y que estuvieron encargados de buscar la tierra prometida donde fundar su civilización. Ellos salieron de las profundidades del lago Titicaca. ¿Te acuerdas? Claro. Entonces, todo lo que sea leyenda pertenece a la fuente oral. Entonces, tres tipos de fuentes de la historia: fuente material, fuente escrita y fuente oral. Ahí está, chicos. Mira, primera actividad. Ojo, ahora vas a trabajar tú. Ahora sí vas a trabajar tú. Vas a poner mucha atención con lo que vamos a trabajar en esta ocasión, muchachos. Miren, vamos a ver. A ver, disculpen si por ahí estoy un poco raro con los ojos, tengo que estar ahí direccionándome a la cámara y todo eso. Bueno, a ver. Resulta, chicos, que la actividad te dice lo siguiente. Mira, pon atención, lo vas a realizar en tu cuaderno porque eso yo lo voy a revisar. Dibuja en tu cuaderno el cuadro y ubica las palabras de la lista según el tipo de fuente histórica al que corresponde. Mira, en el cuadro dice fuente material, fuente escrita y fuente oral. Aquí está la lista. Dice, leyenda de los hermanos Ayar. Ojo, ejemplo, ¿eh? Todo lo que sea leyenda, ¿qué tipo de fuente es? A ver, ¿ya estás pensando? Claro, así es. Es un tipo de fuente oral. Así que lo escribes en tu cuaderno, en la columna de fuente oral, ahí pones en el cuadrito, leyenda de los hermanos Ayar. Por ejemplo, cerámica inca. Ajá, cerámica inca, arcilla. Puedo tocar, puedo ver. ¿Qué tipo de fuente será? Todo lo que puedo tocar, puedo ver qué cosa es. Claro, fuente material. Y escribes en fuente material. Si te sobran espacios, no hay problema. ¿No? No hay problema. Yo solamente quiero que coloques las palabras de la lista aquí en el cuadro. Nada más, chicos. Esa es una pequeña actividad que voy a revisar por si acaso. Bueno, ya para terminar nuestro tema o la clase del día de hoy, hay una segunda parte. El virreinato del Perú. Es un tema que yo también quería reforzar. Como ya más o menos te he comentado, el virreinato del Perú fue justamente, chicos, la forma de gobierno que establecieron los españoles aquí en el territorio, aquí en nuestro Perú. Más o menos ha durado cerca de 300 años, ¿ah? Cerquita 300 años ha durado toda esta forma de gobierno de los españoles aquí en el Perú. Claro, recuerda que ellos vinieron y rápidamente invadieron el imperio de los incas. ¿Cómo se llamaba el imperio de los incas? ¿Qué? ¿Tiahuanaco? No. ¿Chavín? No. El imperio de los incas se llamaba el Tahuantinsuyo. Claro, pues muchachos, ¿cómo se van a olvidar? Si el año pasado nomás te enseñé eso. Claro, el Tahuantinsuyo. ¿Ya? El imperio inca, claro, vinieron los españoles. ¿Te acuerdas tú, Panchito Pizarro, Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Hernando de Luque? Ellos con otros hombres más atacaron, capturaron a Atahualpa, ¿no? Hasta incluso lamentablemente lo mataron a nuestro último inca, ¿no? Y pues se estableció una nueva forma de gobierno. Los reyes de España enviaban virreyes a sus representantes a gobernar aquí en el Perú. Y ojo, no solamente el Perú fue un virreinato, también lo fue México. Por ejemplo, mira, aquí en el mapa que te muestro, y ahí tenemos también al rey Carlos V, y él era rey de España en ese momento, cuando se creó el virreinato del Perú, que fue una forma de gobierno en el Perú por parte de España. Él pues también tuvo otro virreinato más. Mira, por ejemplo, cuando comenzó el virreinato, mira el de color rosado, míralo bien, cuánto territorio abarcaba el virreinato del Perú. Era sumamente grande, casi toda América del Sur. Mira, acá con el cursor te muestro, mira, casi todo América del Sur. Mira, todo lo que es rosado fue el virreinato del Perú. Profe, y lo de verde, ese era el virreinato de México. Claro, el virreinato de México.
Solamente que en aquel tiempo le decían el virreinato de Nueva España. Así le decían. Profe, ¿qué? ¿Cómo? El virreinato de Nueva España. Y como los dos éramos gobernados por España, ¿te has dado cuenta tú que cuando ves de repente ahí tu serie, La Rosa de Guadalupe? Ajá, claro, bien que ves. Te habrás dado cuenta por ahí que los mexicanos tienen cierto parecido con los peruanos. Sí, pues porque ambos fuimos conquistados e invadidos por ¿quiénes? Por los españoles, así es. Luego, con el pasar del tiempo, mire, el virreinato se fue reduciendo y luego, por último, ya con la independencia, más o menos teníamos la forma actual de nuestro territorio. ¿Bien? Pregunta, ¿quién creó el virreinato del Perú? Aquí está, el rey Carlos V de la dinastía Habsburgo. Claro, pertenecía a esa familia real de los Habsburgo, ¿ya? Porque hubo otra familia más llamada familia Borbón que gobernó después. Primero gobernó la familia Habsburgo y nos comenzó a gobernar el rey Carlos V, ¿sí? A ver. Entonces, ¿en qué consistió, chicos, el Virreinato del Perú? Bueno, fue una institución de gobierno español creado en 1542 para administrar las colonias en América, ¿sí? No te olvides también de poner esto en tu cuaderno, lo vas a colocar ahí, tema número 2, el Virreinato del Perú, y comienza a escribir todo lo textual. Recuerda que las imágenes lo dejas nomás. A mí me sirven las imágenes para explicarte. Entonces, creado en el año 1542, ¿te imaginas? Hasta el año 1824. Profe, ¿por qué dice hasta el año 1824? ¿Qué pasó? Independencia total del Perú, claro. Independencia total, ¿ah? Porque también hubo una independencia inicial, donde se independizó solamente un poco del Perú, que fue con don José de San Martín. Y luego vino su amigo, su chochera, ¿no? Simón Bolívar, año 1824, batalla de Ayacucho, y con eso independizó todo el Perú. Se fueron los españoles, ¿sí? Pero se inició en 1542. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué ocurrió antes del virreinato del Perú? Bueno, estaban ahí los conquistadores, ¿no? Desde Francisco Pizarro, todos sus soldados que fueron quedando con el pasar del tiempo. Y desde ahí, pues, se fueron peleando. ¿Por qué? Por todas las riquezas que encontraban. Los españoles vinieron acá buscando oro, mucho oro y plata, pero más que todo oro. Se tenía la idea en ese tiempo de que la persona que tiene más oro va a ser más rica, más poderosa. Entonces, ellos se peleaban por eso, ¿no? Por tierras, por oro, también por tener indígenas, que por cierto no se dicen indios, se dicen indígenas a las personas del lugar, porque estos indígenas servían para trabajar, también se peleaban por eso. La corona española se dio cuenta de que acá los conquistadores españoles se peleaban. ¿Qué dijo la corona española? Ah, mejor yo mismo voy a gobernar directamente allá. Voy a mandar a mi representante. Y creó el virreinato del Perú en el año 1542. Y mira cómo los conquistadores que estaban acá, antes que creen el virreinato, se enteraron que crearon el virreinato. Uy, se pusieron totalmente molestos, enojados. Profe, ¿por qué? Porque a ellos no les convenía. Iba a venir el primer virrey del Perú, que era Blasco Núñez de Vela, ojo, el primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela, iba a venir acá justamente a establecer el virreinato. Y como a los españoles conquistadores no les convenía eso, no les convenía, imagínate qué pasó. Imagínate qué pasó. Lo mataron al primer virrey. Claro, ni bien llegó al Perú, rápidamente los españoles que estaban acá, los conquistadores, fueron y se enfrentaron con las tropas del virrey Blasco Núñez de Vela, el primer virrey, y lo mataron. Justo hubo una batalla ahí, que me acuerdo muy bien, la batalla de Añaquito, y ahí pues lamentablemente lo mataron al primer virrey. Mira cómo sucedió la historia, ¿no? Pero a pesar de todo y con todo el desorden y la negativa que había de la gente, igualito se estableció el virreinato del Perú. Pregunta, ¿qué otro virreinato más había? Claro, el de México, chicos, también había. Ya para terminar, chicos, ahí está, te puse la imagen, ahí está de los españoles, ahí está Francisco Pizarro llegando a estas tierras, ahí está.
Y abajo, pues, está Blasco Núñez de Vela. ¿Quién fue él? El primer virrey del Perú, claro. Entonces, ya para terminar, chicos, año 1542, el rey Carlos V, ¿no? De la dinastía Habsburgo, él creó el virreinato. ¿Con qué documento? Ojo, esto sí es interesante. El documento para crear el virreinato del Perú se llamó Las Nuevas Leyes de Indias, así se llamó. Era un conjunto de documentos que sirvieron para crear el virreinato del Perú. Era un documento, una hojita, ¿no? Y ahí el rey Carlos V puso su firma, ¿no? Queda establecido el virreinato del Perú y pone su firma ahí. Así es. Esas fueron las nuevas leyes de Indias. El primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela, bueno, y el último ya que se dio después, cuando estaba por acá ya Simón Bolívar, ¿no? José de la Serna, el último virrey del Perú. Muy bien, chicos. Esto sí, no lo vayas a copiar a tu cuaderno, solamente es para explicar de nada más de modo adicional. Mira cómo está al comienzo nuestro virreinato que está de rosadito, con la dinastía Habsburgo, y pasa que la familia de Carlos V en un momento deja de gobernar y viene otra familia real a gobernarnos. Esa familia real se llamó justamente la dinastía Borbón. Eso ocurrió más o menos en el siglo XVII, más o menos, siglo XVII, siglo XVIII, años 1700, ¿sí? Aproximadamente años 1700. Viene otra familia real, la dinastía Borbón, y mira qué es lo que hace con nuestro virreinato. Mira, de lo que era grandazo así, ahora mira, lo fraccionó. Y lo de rosadito quedó así el virreinato del Perú. Pero sabemos que luego de la independencia del Perú, mira, en la actualidad, cómo es nuestro territorio. Mira, pequeñito, ¿no? Claro, somos 1.200.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Somos una pequeña parte de Sudamérica, pero mira lo que éramos antes, ¿no? Mira, territorio grandazo, luego así y luego acá. Así es, chicos. Muy bien, muchachos. Les dejo acá una última actividad para que puedan responder qué eran las nuevas leyes de Indias. Te conté, y si no, retrocede el video que hay la ventaja de hacerlo. ¿Por qué el gobierno español creó el virreinato? Claro, ¿qué problemas habían aquí? ¿Por qué dijo, yo voy a gobernar ahí? ¿Por qué? Ya, vas a responderlo, recuerda que eso te voy a revisar. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado esta clase. Recuerden que estamos comenzando, de hecho vamos a mejorar con el pasar de las clases, vamos a realizar otras actividades más y esperando pues que ustedes también les pongan todas las ganas a las actividades que vamos a realizar. Muy bien, chicos, con ustedes me despido, ya será ya para la siguiente clase avanzar otro tema más. Hasta luego, chicos, nos vemos.